hermanos, a compartir hoy en la carta de Santiago, que comenzamos hace una semana. Entonces, Santiago capítulo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Si bien ya comenzamos el domingo pasado, vamos a entrar otra vez en el contexto. Hicimos la introducción el domingo pasado. Vemos ahora los versículos 1 hasta el 5. Y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a orar otra vez. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, y venimos en nuestra debilidad, confiados en tu fuerza, confiados en tu sabiduría, Señor. Tu palabra, tu evangelio, Señor, es poder para salvación a todo aquel que cree, Señor. Por eso ahora, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que nos ilumines para recibir esta palabra, este evangelio que nos salva no solamente, Señor, de la condenación eterna, sino que salva nuestras vidas de la vanidad, para que nuestra vida, Señor, sea un reflejo en el obrar de la fe que hemos recibido, Señor, por Jesucristo. Pedimos que nos ilumine ahora para crecer en el entendimiento, en el conocimiento de Cristo, de su verdad, para que podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La carta de Santiago, así como estuvimos presentando y leyendo, considerando especialmente el versículo 1 del capítulo 1 del domingo pasado, podríamos decir que esta es una carta en la que resalta la prueba de la fe, o la comprobación de la fe, en la que la verdadera fe se manifiesta en el fruto o en el obrar. Se podría resumir de esta manera o presentar de esta manera la carta de Santiago. Ser hacedores, no solamente oidores, dice. Y de muchas otras maneras se nos presenta aquí el propósito de Dios, que inspiró por su Espíritu Santo a Santiago a escribir entonces, de manera tal que nosotros podamos entender que la verdadera fe, la fe que salva, es una fe que se manifiesta en la conducta, se manifiesta en el obrar, haciendo no obras humanas o obras de la carne o las obras de la ley, sino la obra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sí? Así es el que verdaderamente ha sido salvo, ha conocido a Cristo y tiene por lo tanto la vida eterna, manifiesta eso, expresa eso. Como dice también la Escritura, por otro escritor, dice: en Cristo no importa que sea circuncidado, que no sea circuncidado, sino que lo que importa es que tengas la fe que obra por el amor, ¿sí? El amor verdadero, que no es también de palabras, sino que es verdaderamente y por medio de las obras. Bueno, el versículo 2 hasta el 5
es lo que vamos a estar considerando hoy. Y el versículo 2 dice, repito, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta puede que sea una de las órdenes y una de las verdades más extrañas de la palabra de Dios y del cristianismo. Jesucristo también dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo 3 hasta el 11, lo que conocemos como las bienaventuranzas. Yo no voy a leer, pero ustedes pueden estar mirando. Allí, por ejemplo, dice el Señor que son bienaventurados, que se puede decir también felices de aquellos que lloran, por ejemplo, dice. Felices los que lloran, o bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed, los que padecen persecución, o bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan, dice. Qué extraño, ¿verdad? Porque uno más bien tendería a decir pobre, o aishinyara, decimos nosotros, a tenerle un poco de pena, un poco de lástima a los que están pasando por situaciones como esta, ¿no? ¿Sí? Y sin embargo el Señor dice algo así como: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí? Diversas. Esto podríamos aplicar a todas estas cosas que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Por ejemplo, cuando les persigan por causa de mi nombre, cuando tengan hambre y sed de justicia, y tantas causas de aflicción que hay en la vida. Dice en el libro de Job que así como las chispas de un fuego, ¿verdad?, se levantan para volar por el aire, dice: así el hombre nace para la aflicción. ¿Y quién es el hombre que nace y que no tiene aflicciones? Uno podría decir, bueno, hay quienes no tienen, y la Biblia luego dice que no tienen congojas, que pasan tan bien, y si pasan también, tienen también congojas, y más tarde o más temprano les llegan las aflicciones. Y en la vida cristiana, además de que naturalmente el hombre nace luego para la aflicción, el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos y les dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicción, ¿sí? Lejos de aquellos que tomando no sé de dónde prometen que si le recibí a Cristo como tu Salvador, Él se va a encargar de solucionar todos tus problemas, ¿no? Todos tus problemas económicos, todos tus problemas de salud, etcétera, etcétera, se van a solucionar. No hay tal promesa en la palabra de Dios, ¿sí? Sí se nos anuncia que tendremos aflicción, y el consuelo y la compañía del Señor para superar todo eso. Esto de tener por sumo gozo puede ser también una de las enseñanzas más difíciles de entender y de asumir como algo real, ¿sí? Es fácil decir, pero como algo posible, suena así tan difícil de aplicar, y especialmente cuando estamos atravesando por circunstancias dolorosas o que nos traen aflicción. Entonces hoy vamos a tratar de ir entendiendo y pedir que el Señor nos vaya abriendo el entendimiento para ser obedientes a esta palabra, ¿sí? Muchas veces no entendemos todo, pero por fe hacemos aquello
o nos abrimos a tener las actitudes que el Señor nos manda, y que por el fruto de su Espíritu Santo también hace que fluya de nosotros, ¿sí? Porque ustedes saben que el gozo también es parte del fruto del Espíritu Santo, y en cualquier circunstancia, así como estamos viendo aquí. En la experiencia de los primeros cristianos se cumplió. Si el Señor les había dicho, en el mundo tendréis aflicción, aquí Santiago escribe, tengan por sumo gozo, y en la experiencia de los primeros cristianos se cumplió. Por ejemplo, vamos a ir viendo algunos casos que nos sirvan de ejemplo de enseñanza. Les invito a mirar, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41, para tener un poquito de contexto. Les cuento, allí Juan y Pedro habían sido detenidos, les azotaron, ¿sí? Les acababan de azotar, y después les largaron bajo la advertencia de que no hablen más, de que no prediquen más en el nombre de Jesús, ¿sí? El sumo sacerdote y los saduceos, los fariseos, el concilio ahí de Jerusalén les había mandado detener y azotar. Y dice en Hechos 5, 40, 41, aquí dice, y convinieron con él. Este es Gamaliel, ¿sí? Uno que formaba parte del concilio. Y los otros del concilio, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El nombre es el nombre de Jesús. Entonces aquí vemos que ellos acaban de ser azotados, y después se les suelta con la prohibición, y ellos salen gozosos. Intentemos ponernos en esa situación, ¿no? El dolor todavía aquí, seguramente por ahí sangrando todavía, ¿sí? Y salir gozosos. No creo que ellos hayan salido contando chistes y riéndose. No creo que se refiera a eso el gozo. Fíjense que dice aquí que ellos tenían, por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Vamos a ir viendo otros casos. También Pablo, el apóstol, en segunda carta de los Corintios, capítulo 12, y versículo 10, dice, 2 Corintios 12, 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí también encontramos diversas pruebas, así como leímos en el texto de Santiago, ¿sí? Pablo rememora que él dice, me gozo en todas estas circunstancias, debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Me gozo, dice. Otro más, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses 1, 24. También aquí se trata de el apóstol Pablo.
ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La primera parte subrayamos y dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. En este caso que sigue se trata de muchos creyentes en Hebreos capítulo 10 versículo 34. Aquí no es una persona, se trata de un número indeterminado de creyentes. Hebreos capítulo 10 versículo 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cuál es aquí la situación o la circunstancia en la cual dice el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, dice que estos creyentes sufrieron el despojo de sus bienes? Podemos entender eso, ¿verdad? Imagínense que seamos despojados de nuestros bienes, que vengan y, bueno, digan, así como ha sucedido otras veces en la historia, ha sucedido en historia más o menos reciente, casos muy conocidos, en el que los gobernantes daban libertad para que a cierto grupo de personas, a los cristianos, en un caso a los judíos, en otro caso, bueno, que les puedan despojar de todas sus cosas, ¿sí? Y después otras medidas más aplicadas a esas personas. Y aquí también había pasado con los cristianos. Sufrieron el despojo de sus bienes y dice que sufrieron eso con gozo. ¿Qué cosa es este gozo que se puede experimentar en circunstancias tan difíciles, tan complicadas? ¿Qué necesitamos entender y recibir esa palabra con fe? Primeramente, las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones son parte de la experiencia cristiana, son parte de la experiencia de un discípulo de Cristo. Es necesario que pasemos por tribulaciones. No que puede ser que un cristiano, puede ser que aún siendo cristiano pase por tribulaciones. No es así, ¿sí? Sino que es necesario. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Hechos capítulo 14. Versículos 21 y 22. Antes de hacer la lectura, también les voy a contextualizar un poco. Pablo acaba de ser apedreado, ¿sí?, en un lugar que se llama Listra, y dice en el versículo 19 que unos judíos de Antioquía y de Iconio persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo y le arrastraron, pensando que estaba muerto, le dejaron ahí tirado. Bueno, al día siguiente Pablo, como se levantó otra vez, al día siguiente dice que salió con Bernabé para Derbe. Y ahora leo versículo 21 de 22.
Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí tenemos que entender, aquí no está diciendo en ningún sentido que el pasar por tribulaciones sea el medio por el cual se alcance a entrar en el reino de Dios, sino que dice que aquel que va a entrar en el reino de Dios porque ha sido salvo por la gracia, el camino que va a recorrer para entrar va a ser un camino de tribulación. Es lo que repite, es lo que dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice Santiago, ¿sí? Necesariamente vas a tener que pasar, porque ese es el camino, es el camino que recorrió el Señor. Y Él dijo: si a mí me hicieron esto, ¿qué nos van a hacer con ustedes? ¿Sí? Tenemos que estar listos, preparados. Ese es en cuanto a la persecución por causa del Evangelio, y también otras pruebas que el Señor envíe o permita que vengan sobre nosotros. Vamos a seguir en San Juan capítulo 16, versículo 33, está el versículo que ya venimos recordando. San Juan capítulo 16, San Juan 16, 33. Jesucristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y Él dijo, aquí hay una palabra muy importante que forma parte de ese gozo, que no es el estar riendo o celebrando, sino en el gozo del Señor hay paz, hay descanso, ¿sí? Que nos trae la certeza de estar en la voluntad de Dios, ¿sí? Y padeciendo aquello mismo que el Señor padeció, y que nos permite a nosotros también padecer, ¿sí? Como parte, así como leímos en la carta a los Colosenses, es un versículo que podríamos pasar tiempo también desarrollando. Ahora no vamos a hacer, ¿sí? Porque nuestro tiempo hoy es breve, ¿sí? Pero dice: cumplo en mi cuerpo, cumplo lo que falta a los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, dice, que es la iglesia. En la iglesia de Cristo, que Jesús dijo que la iglesia es su cuerpo, y cuando la iglesia sufre, acuérdense que Jesús toma eso como un sufrimiento suyo. Cuando le llamó a Pablo, a Saulo, ¿sí? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Y el Señor se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor toma como un sufrimiento propio los sufrimientos, las aflicciones, las persecuciones a su cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Y su cuerpo, que es la iglesia, es la que todavía, o el que todavía tiene que pasar por padecimientos. No es que le falta para que se complete el pago por nuestra redención. A eso no le falta absolutamente nada, ¿sí? Pero le falta en el tiempo, le falta en el plan de Dios. En el plan de Dios está que nosotros padezcamos con Él primeramente y después que reinemos con Él. Así está establecido. Ese es el camino para que lleguemos, hermanos, al
al destino final, ¿sí? Al fin de nuestra carrera. Mayormente si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, como tiene que ser en el caso de cada verdadero hijo de Dios. En segunda carta a Timoteo, Pablo dice, segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice de esta manera. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Todos dicen. En la expresión de Santiago también que leímos en el versículo 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí no dice si por si acaso le llegan diversas pruebas, sino que dice cuando os halléis en diversas pruebas. Así que es una certeza que tenemos que caminar absolutamente seguros de que esas pruebas, esas aflicciones van a venir, porque es necesario que pasemos por eso, dice el Señor. Aquí en el pasaje que leímos también habla de la sabiduría, ¿sí? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hermanos, es necesario que nosotros pidamos al Señor esa sabiduría, más que pedirle, Señor, quítame de esta prueba tan difícil, pedirle sabiduría para que podamos atravesar por esa prueba, fieles a nuestro compromiso de cristianos, a nuestro llamamiento, siempre testificando de Cristo, pase lo que pase. San Pablo dice en la carta a los Filipenses que si vivía, si todavía continuaba con vida, Cristo tenía que ser glorificado por su vida. Y si tenía que morir, Cristo tenía que ser glorificado en su muerte también. Sea lo que sea, pase lo que pase, vamos a declarar la salvación en Cristo y vamos a testificar de Él y de sus maravillas. Y pedir gracia, pedir sabiduría para atravesar por las pruebas y obtener el resultado que Dios se propuso, que es su propia gloria y nuestra mayor perfección también. Vamos a hablar un poco de este punto. ¿Por qué Dios nos somete a pruebas? ¿O con qué propósito Dios nos somete a pruebas? Pruebas no solamente puede ser en el sentido de, bueno, vamos a ver si podés hacer esto. No, mayormente no es esto. En el caso de un verdadero hijo de Dios, Dios no nos prueba para saber si podemos hacer algo, sino para demostrar, para comprobar que en el Señor nosotros podemos soportar en el poder de su fuerza, siempre en el poder de su fuerza, en comunión con Él, porque ya sabemos que separados de Él nosotros no podemos hacer nada. 1 Corintios 10, 13, primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? El Señor nunca nos deja ser probados más allá de lo que nosotros podemos soportar. ¿Sí? No, Él va a dar la prueba y va a dar también la salida para que podamos soportar. Esa es la promesa, y así obra el Señor.
Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, nos revela también la manera en que nuestra fe se perfecciona por medio de las pruebas, volviéndose una fe más preciosa que el oro después de ser sometida a estas pruebas. Vamos a mirar en primera de Pedro capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 7. Dice de esta manera, primera de Pedro 1, desde el 5 hasta el 7, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, una motivación para soportar las pruebas es que a través de ellas Dios nos va perfeccionando, nos va haciendo más fuertes para vencer. Y otra es que Él promete estar con nosotros hasta el fin. ¿Sí? No hace falta buscar, pero dice, por ejemplo, en Mateo 28, en el versículo 20, Él dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él promete estar con nosotros, hermano. Él no nos deja abandonados a ver qué tal te va, ahí solo en medio de esta aflicción, de ninguna manera. En Hebreos también, en Hebreos 5, en el versículo 6 tenemos ese versículo en el que dice: yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Así dice el Señor. No te dejaré, no te abandonaré, no te voy a desamparar, dice el Señor. El gozo del que aquí habla la palabra de Dios nos lleva a estar con un corazón agradecido y en paz al saber que la voluntad de Dios se realiza en nosotros, su propósito se cumple en nosotros y que Él nos ha escogido para participar de sus padecimientos, así como leíamos en el caso de Pedro y de Juan después de ser azotados. Y nuestro principal recurso en las pruebas es lo que se expresa en el versículo 5 de Santiago. Dice: pida a Dios sabiduría y le será dada. Y también la oración, sabiendo que Él es nuestro socorro y nuestro auxilio en las tribulaciones. Necesitamos aprender a vivir esta vida que es tan breve sobre la tierra, en este cuerpo. Voy a terminar con esto. Necesitamos aprender a tener una perspectiva eterna, hermanos. Nuestra vida es breve, muy breve. Le invito a leer en Romanos capítulo 8, versículo 18, el último versículo que vamos a leer esta mañana. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es la perspectiva eterna. No se puede comparar las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera, con la gloria que se va a manifestar en nosotros.
Dios tiene planes y propósitos en nosotros que van mucho más allá, mucho más lejos que las circunstancias, que las coyunturas de la vida. ¿Sí? Esto es así, un momento, por un momento. Y la palabra del Señor dice un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sí? Y muy pronto, si miramos así, ampliamos un poquito nuestra visión del tiempo que ya pasó nomás. Nosotros podemos acordarnos de gente que hace tiempo se fue, a quienes nosotros conocimos. Yo conocí, por ejemplo, apenas tuve tiempo de conocerle a mi abuelo materno. A mi abuelo paterno yo ya no le conocí, pero al papá de mi mamá sí le conocí. Le vi una vez, ¿sí? Una vez le vi vivo, después ya le vi en el cajón. ¿Sí? Yo tenía 4 años, ¿sí? Pero me acuerdo cuando llegó a la casa, cuando me hizo sentar sobre sus rodillas, ¿sí? Y después el siguiente recuerdo que está así como una fotografía, como un flash, es cuando vienen a avisar que él murió, y después ya en su velatorio. ¿Y cuánto tiempo hace de eso? ¿Sí? Pasó mucho tiempo, pero pasó así, fugazmente. Y todo pasa así. Y de la misma manera nuestra vida va a pasar, hermanos. Las aflicciones de este tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se va a manifestar en nosotros. Acrecentemos a medida que nuestro hombre exterior se va destruyendo, se va cayendo. Que crezca en nosotros la esperanza de la gloria, la esperanza en las promesas ciertas de nuestro Señor, que ya nos mostró lo que pasa después. Por eso es que Cristo es la primicia, ¿sí? Así como Él resucitó, nosotros también vamos a ser resucitados, ¿sí? Y entonces gocémonos en las aflicciones, porque se va realizando lo que el Señor se propuso en nosotros. Siempre y cuando estemos viviendo la vida piadosa que el Señor preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Vamos a dejar aquí por hoy. Vamos a orar. También dar gracias por la provisión de Dios, y después los que quieran también presentar sus ofrendas con alegría. Padre nuestro, gracias te damos por este día, gracias por la lluvia que enviaste, y gracias por los hermanos que hoy pudieron llegar, Señor, y porque hoy pudimos también reunirnos para cantar tus alabanzas y para declarar, para proclamar a Jesucristo, nuestro Salvador. Padre nuestro, oramos por los hermanos que están padeciendo alguna aflicción en estos tiempos, en estos momentos. Oramos para que seas consuelo, fortaleza, salud, según la necesidad de cada uno, Señor. Y por sobre todas las cosas, darnos la fuerza para atravesar en tu gracia por las pruebas de la vida, Señor. Gracias por el sustento, gracias por las ofrendas, gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén.